Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Pura Noticia PM por puranoticia.cl. Mi nombre es Antonia Benítez y acá comenzaremos a revisar las principales informaciones de la región, de Chile y del mundo. Tú nos ves en la televisión en la señal 177 de zapping.com, en nuestro canal de YouTube y en nuestra red de cable operadores de Arica a Punta Arenas. Tú nos escuchas en la radio en la 102.5 FM en toda la región de Valparaíso y en la 90.9 en La Serena, Coquimbo y Tongoy. También nos lees en la web en www.puranoticia.cl. Comenzamos ahora a revisar los principales titulares en Pura Noticia PM. Duro golpe para Viña del Mar. No hubo interesados en licitación del casino de juegos. Libertad quedó el chofer que protagonizó el fatal atropello a una niña de 9 años en Villa Alemana. La verdadera historia tras el derrumbe de Avenida España. Informe de Serna Geomín fue clave para prolongar cierre hacia Viña del Mar. Gobernador Mundaca acusa desconocimiento del subsecretario Venecián y lo apunta por tergiversar la realidad tras ayuda ganadera. Salida anticipada de líderes de oposición marcó el encuentro entre el presidente José Antonio Kast y alcaldes de Valparaíso, O'Higgins y de la región metropolitana. Incendio consume al menos una vivienda en el sector de Santa Julia de Viña del Mar. Auto termina sobre el capó de otro tras violenta colisión en el centro de Viña del Mar. Ley Naín Retamal 2.0. Cámara despacha proyecto que extiende legítima defensa privilegiada a funcionarios de Franco. Tribunal reconoce vulneración de derechos de Sol Millacura tras denunciar acoso laboral contra el ex seremi de Salud de Valparaíso. Gobierno decreta emergencia preventiva desde Arica a Coquimbo ante un nuevo sistema frontal. Este martes se dio a conocer una dura noticia para las arcas y las finanzas del municipio de Viña del Mar. Esto debido a que no se presentó ningún oferente a la licitación de la operación del casino de Viña del Mar. El resultado deja en manos de Enjoy la operación hasta el 2028 y obliga a iniciar una nueva licitación abriendo interrogantes sobre uno de los recintos que aporta importantes recursos tanto al municipio como al gobierno. Viña del Mar quedó sin interesados para operar su casino de juegos, luego que ninguna empresa presentara una oferta en el proceso de licitación impulsado por la Superintendencia de Casinos de Juego. La situación genera especial preocupación debido a que el recinto representa una importante fuente de ingresos tanto para el municipio Viña Marino como también para el gobierno regional de Valparaíso. El proceso incluía también los casinos de Iquique, Coquimbo y Pucón. Al cierre de la recepción de antecedentes, solo se presentaron dos propuestas correspondientes a Casino Volcán Pucón S.A. y Casino de Juegos de Coquimbo S.A., mientras que Viña del Mar e Iquique quedaron sin postulantes. Desde la Superintendencia de Casinos de Juego informaron que, ante la ausencia de ofertas en ambas comunas, deberán iniciar nuevos procesos de licitación a la brevedad. Esto implica volver a definir las condiciones especiales que serán incorporadas en las respectivas bases técnicas, por lo que el procedimiento para el Casino Viñamarino deberá comenzar nuevamente. El escenario se produce además después de una serie de acciones judiciales vinculadas a la licitación.
El Tribunal de Defensa de Libre Competencia rechazó recursos presentados por empresas del sector que buscaban suspender el proceso, manteniendo así la continuidad del procedimiento que finalmente cerró sin ofertas para Viña del Mar. Pese a este resultado, el actual permiso de operación no termina de manera inmediata. Tras la renuncia acogida por el Consejo Resolutivo, este se extinguirá 3 años después de la publicación de la resolución correspondiente en el Diario Oficial, por lo que actualmente la operación podría mantenerse hasta el año 2028, mientras se define el futuro de dicho recinto. En libertad quedó el conductor del microbús que atropelló y dio muerte a una niña de 9 años en la comuna de Villa Alemana. El Ministerio Público decidió no formalizar al imputado debido a que de momento no se cuentan con antecedentes que permitan su imputación. Revisemos el detalle en el siguiente informe. Una niña de 9 años falleció durante la mañana de este martes tras ser atropellada por un bus de locomoción colectiva en Avenida Bernardo Leyton con vía La Playa en Villa Alemana. La menor se encontraba junto a su madre y aparentemente se dirigían a un establecimiento educacional del centro de la comuna. El fiscal Rodrigo Lippi explicó que la dinámica del accidente aún no está completamente establecida. Según los antecedentes preliminares, el conductor habría sentido que pasó por encima de un bulto, se detuvo y posteriormente constató que había atropellado a la niña. El chofer permaneció en el sitio del suceso hasta la llegada de los equipos de emergencia y carabineros. La dinámica es bien confusa, todavía faltan recopilar diversos antecedentes, pero con los antecedentes que fueron recopilados en el sitio del suceso, la dinámica básicamente es que el conductor es un conductor de un bus de locomoción colectiva y él señala de que estaba transitando por esa calle y se percata de que pisó algo, alrededor como un bulto, pasó por encima de un tipo bulto, por lo cual frena y se percata que había atropellado a la menor. Tras el accidente, el conductor fue detenido mientras el Ministerio Público instruyó diligencias de la CIAT de Carabineros para determinar las circunstancias del atropello y su eventual responsabilidad. Entre los antecedentes pendientes se encuentran los resultados de la alcoholemia, el narcotest y un preinforme de la unidad especializada. Con estos resultados, la Fiscalía deberá determinar si el conductor será puesto a disposición del tribunal y si existen antecedentes para atribuirle responsabilidad por un eventual cuasi delito de homicidio. El sitio del suceso permaneció aislado durante las pericias mientras el tránsito fue suspendido en el sector. Un incendio estructural consumió al menos una vivienda en el sector de Santa Julia, en la comuna de Viña del Mar. La emergencia se registró durante la tarde de este martes, específicamente en la intersección del pasaje Río Blanco con Los Alelíes. Hasta el lugar fueron despachadas 2 unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar para controlar las llamas y evitar una eventual propagación. Por el momento no se reportaron voluntarios ni otras personas lesionadas como consecuencia del siniestro. El derrumbe registrado frente al Club de Yates mantiene interrumpido el tránsito por Avenida España, obligando a implementar rutas alternativas para vehículos particulares y transporte público entre Valparaíso y Viña del Mar. Revisemos el detalle. Quienes deban trasladarse este martes 11 de agosto entre Valparaíso y Viña del Mar deberán considerar rutas alternativas debido a la interrupción del tránsito en Avenida España, producto del derrumbe registrado frente al Club de Yates. Para los vehículos menores, el desvío habilitado contempla Avenida España, Amunátegui y posteriormente el sector de Recreo, evitando así el tramo afectado por la emergencia. En tanto, las micros y el transporte público deberán circular por un recorrido alternativo que considera Pellé, Lastarria y Recreo. Además, quienes necesiten llegar hasta Caleta Portales deberán hacerlo desde Viña del Mar hacia Valparaíso. Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación, considerar mayores tiempos de viaje y respetar la señalización e instrucciones de tránsito implementadas en las inmediaciones de Avenida España. Hemos podido identificar que desde el punto de vista de los desvíos del transporte público, particularmente por el sector de Pelle y también todo lo que es el sector de Amunátegui y el Camino Real hasta el sector finalmente de Viña del Mar, hemos observado del orden entre 15 a 20 minutos de demora con respecto a lo que es el sistema habitual de transporte y conectividad. Seguimos atentos a la situación de Avenida España, donde el derrumbe registrado en la curva Los Mayos mantiene afectando el tránsito hacia Viña del Mar. Un informe de Serna Geomín
reveló que las intensas lluvias provocaron la caída de bloques de roca de hasta 1 metro y advirtió que el sector continúa con riesgo de nuevos deslizamientos. Precisamente este análisis técnico fue clave para prolongar el cierre de la vía. Un informe técnico de Cernagiomín estableció que el proceso de remoción en masa registrado en Avenida España permanece activo y que el talud de la curva Los Mayos en Recreo no se encuentra completamente estable, lo que mantiene cerrado el tránsito en dirección hacia Viña del Mar. La inspección determinó que las intensas precipitaciones provocaron el desprendimiento de suelo, vegetación y bloques de roca de entre 30 centímetros hasta 1 metro de diámetro. El organismo advirtió además que las características del macizo rocoso favorecen la formación de nuevas cuñas y bloques susceptibles de caer sobre la calzada. El reporte también señala que las barreras tipo New Jersey instaladas en el sector tienen la capacidad limitada y no serían suficientes para contener un eventual desprendimiento de rocas de gran tamaño. Por ello, Cernagiomín recomendó realizar un análisis geotécnico antes de habilitar nuevamente todas las pistas. Entre las medidas propuestas se encuentra además retirar los bloques sueltos, revisar el sistema de drenaje en la parte superior del talud y mantener un monitoreo periódico, especialmente ante nuevos episodios de lluvia o sismos. Estas condiciones explican la prolongación del cierre y los desvíos que continúan afectando la conexión entre Valparaíso y Viña del Mar. La polémica por la distribución de ayudas para enfrentar la emergencia agrícola en la región de Valparaíso sumó un nuevo capítulo. Esta vez el gobernador Rodrigo Mundaca respondió a los cuestionamientos del subsecretario de Agricultura Francesco Venecián, profundizando el cruce entre ambas autoridades por el manejo de los recursos al sector ganadero. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, respondió al subsecretario de Agricultura Francesco Venecián, luego de que la autoridad de gobierno responsabilizara al GORE por destinar recursos de emergencia agrícola exclusivamente al sector ganadero. Mundaca acusó al subsecretario de desconocer el funcionamiento del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres y aseguró que la decisión sobre el destino de los fondos surgió de los antecedentes presentados por el propio Seremi de Agricultura, Nicolás Prado. Según explicó el gobernador, en esa instancia la Autoridad Regional de Agricultura planteó la necesidad de entregar forraje a pequeños productores de ganado bovino, ovino y caprino, debido al riesgo que enfrentaban sus animales tras los sistemas frontales que afectaron a la región. Por esta razón, Mundaca calificó como impreciso atribuirle personalmente la definición del uso de los recursos y sostuvo que el requerimiento fue planteado por la propia Seremi de Agricultura. Sus declaraciones responden a Venecián, quien previamente había asegurado que el ministerio solicitó utilizar parte de los fondos para así adquirir plásticos para invernaderos, alternativa que habría sido rechazada por el gobierno regional. La controversia suma además un componente político, ya que Francesco Venecián fue candidato a gobernador regional de Valparaíso y enfrentó a Rodrigo Mundaca en la elección en que este último consiguió su reelección. El gobierno decretó emergencia preventiva entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo ante la llegada de un nuevo sistema frontal. La medida estará vigente hasta el 16 de agosto y busca agilizar la respuesta del Estado frente a eventuales afectaciones. Más antecedentes en el siguiente informe. El anuncio fue realizado por el presidente José Antonio Kast luego de encabezar una reunión del Comité de Emergencia Climático en La Moneda, donde se revisaron las acciones preventivas frente a las condiciones meteorológicas previstas para el norte del país. El mandatario informó que fueron activadas las delegaciones regionales y provinciales de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Coquimbo, junto con las coordinaciones con gobernaciones, municipios y los distintos organismos regionales. Se han activado todos los gobiernos regionales, las delegaciones regionales, provinciales, en coordinación con las distintas gobernaciones, con los distintos alcaldes de las regiones de Arica, Parinacota, de Tarapacá, nuevamente la región de Atacama y la región de Coquimbo. La medida permitirá agilizar procedimientos y disponer con mayor rapidez de los recursos necesarios para enfrentar eventuales daños a las personas o a la infraestructura durante la primera etapa de una emergencia. El Ejecutivo también contempla una eventual coordinación con las Fuerzas Armadas en caso de ser necesario, considerando además que se mantienen estados de excepción en las regiones de Atacama y Coquimbo. Y le hemos solicitado también la coordinación a todos los entes regionales, la coordinación eventual que tenga que hacerse con las Fuerzas Armadas. Tenemos todavía los estados de excepción en la región de Atacama y Coquimbo. Y el ministro del Interior también ha activado todo lo que son los decretos de emergencia.
Finalmente, el presidente Kast llamó a la población al autocuidado y a mantenerse informada a través de los canales oficiales, además de seguir las instrucciones que entreguen las autoridades mientras se mantenga la emergencia preventiva. Como siempre, solicitarle a la ciudadanía la colaboración, atender a los llamados oficiales de las autoridades. La institucionalidad en estas situaciones es fundamental para que los canales oficiales de comunicación sean aquellos que den las distintas notificaciones. Se han hecho temas preventivos en temas de albergues, en temas de monitoreo de las distintas quebradas, tanto de manera remota como presencial. La agenda de seguridad del gobierno volvió a reunir al presidente José Antonio Kast con autoridades comunales, esta vez con alcaldes de Valparaíso, O'Higgins y de la región metropolitana. Sin embargo, el encuentro en La Moneda también estuvo marcado por la salida anticipada de algunos jefes comunales de oposición en medio de la discusión sobre el rol de los municipios frente a la delincuencia. El presidente José Antonio Kast se reunió en La Moneda con alcaldes de las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana en una cita centrada en la nueva agenda de seguridad y en el rol preventivo que tendrán los municipios frente a la delincuencia. Durante el encuentro, el Ministerio de Seguridad Pública, Martina Rau, expuso los principales alcances de la Ley de Seguridad Municipal, que entra en vigencia este miércoles, y de la denominada Ley Corta que comenzó su tramitación en el Congreso. La reunión también estuvo marcada por la salida anticipada de algunos alcaldes de oposición, entre ellos Tomás Bodanovich de Maipú, Karina Delfino de Quinta Normal y Matías Toledo de Puente Alto. Desde el Ejecutivo destacaron además la necesidad de fortalecer la coordinación entre el gobierno y los municipios, tanto en materia de seguridad como frente a situaciones de emergencia. El gobierno adelantó que este tipo de encuentro será replicado próximamente con alcaldes de las zonas norte y sur del país. Una nueva modificación a la ley Naín Retamal avanzó en el Congreso. La propuesta busca que policías y militares que se encuentren de franco cuenten con la presunción de legítima defensa privilegiada cuando intervengan ante una agresión grave. El alcance de la medida generó posturas contrapuestas durante su discusión. La Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado la ley Naín Retamal, que extiende la legítima defensa privilegiada a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad cuando se encuentren de franco. Actualmente el proyecto contempla esta protección para policías, gendarmes y militares que cumplen labores de orden público y seguridad interior, pero deja fuera a quienes intervienen estando fuera de servicio. La modificación permitirá aplicar esta figura cuando los funcionarios repelan o impidan una agresión que pueda poner en riesgo su vida, su integridad física o la de terceros. Para ello podrán utilizar armas u otros medios de defensa. Quienes respaldaron la propuesta afirmaron que entregará mayor protección jurídica a policías y militares. En contraste, sus detractores advirtieron que podría generar espacios de impunidad si no se incorporan mayores mecanismos de control. El ministro de Seguridad Pública, Martina Rau, defendió la iniciativa y sostuvo que el deber y el riesgo enfrentado por un carabinero no terminan cuando concluye su turno. El proyecto deberá ser analizado ahora por el Senado. Con vida fueron encontrados 2 adolescentes que permanecían extraviados desde el sábado en Limache. Los jóvenes fueron ubicados durante la noche de este lunes por una patrulla mixta de carabineros y seguridad municipal. Más antecedentes en el siguiente informe. El hallazgo se produjo en el sector de la población CCU, en la comuna de Limache, luego de que vecinos entregaran información que permitió orientar el despliegue de los equipos de seguridad hasta ese punto de la comuna. Durante la jornada, equipos municipales de gestión de riesgo y seguridad municipal habían participado en las labores de búsqueda, junto a voluntarios de bomberos concentrando parte del operativo en el Cerro La Huinca. Cerca de las 9 de la noche de este lunes, una patrulla integrada por carabineros y funcionarios de seguridad municipal se trasladó hasta la población CCU, donde logró encontrar e identificar a los 2 adolescentes. Tras ser ubicados, los jóvenes fueron trasladados hasta la tercera comisaría de Limache para realizar los procedimientos correspondientes y poner término al operativo desplegado para encontrarlos. El alcalde Luciano Valenzuela destacó que el hallazgo fue posible gracias a la información proporcionada por vecinos del sector y al trabajo coordinado de los equipos que participaron durante la búsqueda. Cerca de las 21 horas toma contacto conmigo el director de Seguridad Pública para señalarme que producto de la denuncia de vecinos del sector CCU se dirige al lugar la patrulla que con funcionarios de Carabineros y de Seguridad Pública
pudo encontrar y retener a las 2 personas que estaban extraviadas de hace un par de días, logrando así identificar a los menores y con ello poder dar por cerrado el proceso de búsqueda que se encontraba activo. Una fuerte colisión entre 2 vehículos se registró en Viana con Tras la Viña, todo esto en el centro de Viña del Mar. El accidente no dejó personas lesionadas, pero generó alta congestión en dirección hacia Valparaíso. Revisemos el detalle. Una colisión entre 2 vehículos menores se registró durante la mañana de este martes 11 de agosto en la intersección de Viana con Tras la Viña, en pleno centro de Viña del Mar. A raíz de la emergencia, la Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar despachó las máquinas 21 y 13 para atender el procedimiento correspondiente a un rescate vehicular simple. De acuerdo con los antecedentes preliminares proporcionados por los equipos de emergencia, el accidente no dejó personas lesionadas. El procedimiento provocó una alta congestión vehicular en dirección hacia Valparaíso, por lo que se recomendó a los conductores circular con precaución, mantenerse atentos a la presencia de vehículos de emergencia y considerar mayores tiempos de desplazamiento. Y ahora nos vamos al mundo de la educación, porque la comunidad educativa de la Escuela David Ben Gurión, ubicada en el Cerro Las Cañas de Valparaíso, se manifestó para exigir que se revierta el cierre del nivel de prekinder. Padres y apoderados advierten que la decisión pone en riesgo a la continuidad de la educación inicial en el establecimiento. La movilización fue convocada por el Centro General de Padres y Madres, que manifestó su preocupación por el futuro de una escuela pública con 98 años de historia y que recibe a estudiantes provenientes de distintos cerros de Valparaíso. Desde la comunidad educativa sostienen que mantener el prekinder resulta fundamental para asegurar el ingreso de nuevos estudiantes y dar continuidad a la enseñanza prebásica. Además, plantean que cerrar cursos podría profundizar los problemas de matrícula que enfrenta el establecimiento. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, se sumó a la preocupación y señaló que el cierre estaría relacionado con la falta de reconocimiento oficial del nivel. La autoridad cuestionó además otras medidas que afectan a establecimientos públicos de la comuna, como fusiones de cursos. El diputado Luis Cuello anunció que oficiará al Servicio Local de Educación Pública y al Ministerio de Educación para solicitar que la decisión sea revertida. Además, adelantó que podrían acompañar a la comunidad ante otras instancias, como Contraloría o tribunales. Representantes del Consejo Regional y del Colegio de Profesoras y Profesores también respaldaron la movilización y llamaron a fortalecer la educación pública y sus recursos en lugar de cerrar o fusionar cursos en establecimientos de Valparaíso. Un hombre de 37 años fue condenado a 12 años de cárcel por asesinar con un arma cortopunzante a una persona en plena vía pública de Limache, en la región de Valparaíso. Tras el crimen huyó y posteriormente fue detenido en Lebu, en la región del Biobío. ¿Cómo llegó hasta el sur del país? Lo revisamos a continuación. A 12 años de presidio efectivo fue condenado Bastián Felipe Solís Gómez, de 37 años, tras ser declarado culpable del homicidio de un hombre ocurrido durante la madrugada del 19 de mayo de 2025 en la comuna de Limache. De acuerdo con los antecedentes acreditados ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, la víctima se encontraba junto a otras personas en calle Santiago Bueras cuando fue abordada por el acusado, quien sin provocación previa la atacó con un arma cortopunzante en el tórax y posteriormente huyó. El hombre fue trasladado hasta el Hospital Santo Tomás de Limache, donde falleció producto de la gravedad de la lesión. Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, evidencia documental y pericial, además de antecedentes obtenidos mediante diligencias desarrolladas por la PDI que permitieron identificar al responsable y detenerlo posteriormente en Lebu, la región del Biobío. El tribunal declaró a Solís Gómez culpable del delito consumado de homicidio simple y le impuso una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. La condena deberá ser cumplida de manera efectiva, sin posibilidad de acceder a una pena sustitutiva. Seguimos revisando materia policial porque al menos 20 personas fueron detenidas en un amplio operativo contra la organización criminal del Cojo César, una red narcotraficante que operaba desde el año 2006 y que estaría vinculada a diversos homicidios en la zona sur de Santiago. Revisemos el detalle. Al menos 20 personas fueron detenidas durante un amplio operativo desarrollado por el OS7 de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Sur contra una organización criminal liderada por el narcotraficante César Enrique Liberona Miranda, conocido como el Cojo César.
El procedimiento se concentró principalmente en la población La Legua Emergencia en San Joaquín, aunque también se realizaron allanamientos en San Miguel, La Pintana y Peñaflor. Durante las diligencias, los equipos policiales incautaron drogas y armas vinculadas a la organización investigada. El fiscal metropolitano sur Héctor Barros explicó que la investigación contempla delitos de tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de activos. Además, señaló que la estructura operaba desde al menos 2006 y que durante ese periodo logró incorporar a otras organizaciones criminales de menor y similar tamaño. Hay 20 personas detenidas. Hace un rato atrás, mientras se estaba haciendo este punto de prensa, se estaban allanando otros lugares donde se detuvo a otras personas. Hay más armamento que fue incautado hace unos 15 minutos atrás y también droga en el último domicilio que allanamos. En tanto, Carabineros indicó que la operación busca desarticular una organización considerada de alta relevancia en el tráfico de drogas en la zona sur de Santiago. Según el general Jaime Velasco, la estructura también estaría relacionada con distintos hechos de violencia, entre ellos homicidios registrados en ese sector de la capital. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde preparadas por el equipo de prensa de puranoticia.cl. Te recordamos que te puedes conectar con nosotros a través de nuestro WhatsApp del +569 50 52 25 25. Hacemos un alto comercial y ya seguimos acá en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM. Ahora nosotros vamos a revisar los principales titulares. Duro golpe para Viña del Mar. No hubo interesados en licitación del casino de juegos. Libertad quedó el chofer que protagonizó el fatal atropello a una niña de 9 años en Villa Alemana. La verdadera historia tras el derrumbe de Avenida España. Informe de Serna Giomín fue clave para prolongar cierre hacia Viña del Mar. Gobernador Mundaca acusa desconocimiento del subsecretario Venecián y lo apunta por tergiversar la realidad tras ayuda ganadera. Salida anticipada de líderes de oposición marcó el encuentro entre el presidente José Antonio Kast y alcaldes de Valparaíso, O'Higgins y de la región metropolitana. Incendio consume al menos una vivienda en el sector de Santa Julia de Viña del Mar. Auto termina sobre el capó de otro tras violenta colisión en el centro de Viña del Mar. Ley Naín Retamal 2.0. Cámara despacha proyecto que extiende legítima defensa privilegiada a funcionarios de Franco. Tribunal reconoce vulneración de derechos de Sol Millacura tras denunciar acoso laboral contra el ex seremi de Salud de Valparaíso. Gobierno decreta emergencia preventiva desde Arica a Coquimbo ante un nuevo sistema frontal. A continuación revisaremos la entrevista realizada acá en puranoticia.cl al doctor John Ewer, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, sobre el nuevo cambio de hora que se hará el próximo 5 de septiembre en nuestro país, para dar inicio al horario de verano. Una modificación que vuelve a abrir el debate sobre sus efectos en el sueño, la salud y la rutina de las personas. Los invito a escuchar parte de esta entrevista. John, ¿qué ocurre con nuestro reloj biológico cuando adelantamos una hora a los relojes y pasamos a lo que viene ahora, que es el horario de verano? Lo que pasa con este cambio de hora es que terminamos en general durmiendo menos, quizás hasta una hora menos, porque lo que pasa es que se nos adelanta el día, tenemos que levantarnos más temprano, y es muy difícil programarse para dormirse más temprano, ¿cierto? Si yo les digo, mira, mañana tienen que empezar a trabajar a las 4 de la mañana, así que ahora son las 11 de la mañana, váyase a dormir al tiro. Eso no funciona, porque nosotros
tenemos un sistema que regula el sueño, que depende de este reloj biológico que le pone atención al horario del sol. Y uno dice, ¿por qué el sol? Y es simplemente porque es la fuente de luz más fuerte a la cual estamos expuestos. Es 100 veces más fuerte que la luz que tenemos dentro de una habitación. Entonces, el sol se levanta, digamos, a la misma hora con respecto al sol, pero se va a levantar una hora más tarde con respecto al horario del día sábado, en este caso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es levantarnos una hora más temprano y eso causa un déficit de sueño y eso hace que estemos más dormidos, tengamos más accidentes y hay un aumento agudo en cosas serias como el número de infartos, ¿ya? John, Así que el menor. cuerpo no se adapta de un día para otro. ¿Cuánto tiempo puede tardar el organismo en adaptarse completamente a este cambio horario? Sí, eso es interesante porque uno dice, siempre dicen, no se preocupen, 2 o 3 semanas va a estar listo. En realidad el cuerpo no se adapta nunca porque el cuerpo siempre le está poniendo atención a la hora que se levanta el sol. Lo que pasa es que este cambio de horario ocurre en la primavera y a medida que pasa el tiempo nos vamos acercando al verano y el sol naturalmente se va levantando cada día un poquito más temprano. Entonces nos acostumbramos, no porque nos acostumbramos, sino que el sol nos hace el favor de levantarse más temprano y ahí se acaba esa brecha, digamos, pero no es porque nosotros nos acostumbremos, nunca nos acostumbramos. Si el cuerpo siempre le está poniendo atención a la fuente de luz más fuerte a la cual está expuesta, que en este caso es la del sol. Estamos conversando con John Ewer, él es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. John, ¿qué efectos puede provocar durante los primeros días en el sueño, el ánimo, la concentración y también el rendimiento de las personas este cambio horario? Bueno, todas las cosas están impactadas que tienen que ver con sueño, digamos. Si uno tiene déficit de sueño, entonces está más dormido, comete más accidentes, se concentra menos, ¿cierto? Por ejemplo, puede haber un aumento agudo en ciertos accidentes de tránsito porque ya sea uno cruza la vereda y no puso atención o el conductor o la conductora no puso atención que uno estaba ahí. Entonces pueden ocurrir aumentos que tienen que ver con estar un poquito más dormido, ¿ya? Y también hay aumentos agudos sobre la salud, como mencioné, aumento en el número de infartos. Y uno sabe que tiene que ver con este cambio en que se te adelanta el horario y no simplemente con un cambio, porque en el otoño, cuando uno termina durmiendo una hora más, ¿ya? Ahí lo que uno ve es una caída en el número de infartos, ¿ya? Entonces, todo indica que el problema es adelantar los horarios, que tiene sentido, ¿cierto? Porque si uno tiene que levantarse una hora más temprano y duerme un poco menos, entonces tiene un impacto mayor. ¿Existen grupos que sean particularmente vulnerables a este cambio, John, como los niños, adolescentes, adultos mayores, por ejemplo? Sí, los más impactados por estas cosas de horario son los adolescentes, porque ellos naturalmente se despiertan más tarde que los adultos. Siempre dicen que los adultos son unos flojos, estuvieron de fiesta todo el día, pero en realidad la biología es el hecho es que los adolescentes se duermen más tarde y por lo tanto también se despiertan más tarde que los adultos. Cuando uno piensa un día sin despertador, hay que pensar a qué hora se despierta un adolescente, puede ser 10, 11, 12 del día, ¿cierto? Esto no tiene que ver con fiesta, tiene que ver con la biología. Y si tú te despiertas tarde, ya te vas a dormir tarde. Y si tienes que dormir al menos unas 8 horas, entonces es difícil con un horario en que el colegio empieza, tienes que levantarte a las 7 o 6 y media para ir al colegio, ¿cierto? Eso come mucho de tu noche porque te acostaste hace no tanto y ahora le agregas otra hora más a ese insulto, entonces terminas con un déficit de sueño aún mayor. Ya el déficit de sueño es gigante en los adolescentes. Ya son muy pocos los que duermen más de 7 horas y en teoría deberían dormir al menos 8, quizás 9 horas según la edad. Estamos conversando con el doctor John Ewer, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. John, ¿existen evidencias de que los cambios horarios puedan aumentar determinados riesgos para la salud, incluso, como lo decía usted, la ocurrencia de accidentes en la conducción u otros, ¿no? Claro, bueno, hay este aumento bien documentado de aumento de infarto, ya que no un número gigante, pero son
infartos completamente evitables simplemente cambiando la hora. Si uno piensa medidas de gobierno que uno puede imponer para mejorar la salud de los ciudadanos, es difícil, ¿cierto? Pedirle a los ciudadanos que le agreguen menos sal a la comida es cuesta arriba, ¿cierto? Pedirle que no fumen en los bares, eso fue una ley que simplemente se pasó, porque si uno le pidiera a las personas que van a los bares si están de acuerdo con eliminar el cigarro, la mayoría diría que no, ¿cierto? Porque van ahí a estar con amigos, fumar, etcétera. Entonces, leyes que tienen que ver con mejorar la salud son difíciles. En este caso, la implementación sería muy simple, porque es cosa de retrasar o adelantar los relojes y dejarlo así para siempre, porque hay que evitar los cambios de hora, porque si uno lo cambia en una dirección, después hay que cambiarlo en la otra, ¿cierto? No podemos seguir ganando, perdiendo horas para siempre. Entonces, en este caso, el de la primavera se nos adelanta el día y después recuperamos sueño en el otoño, pero el daño ya está hecho, se hizo en la primavera, como ahora. John, usted ha planteado a propósito de este punto anteriormente que nuestro país, que Chile, debería mantener un horario único. O sea, ¿por qué sería más beneficioso terminar con estos cambios de hora, primavera, qué sé yo, otoño? Justamente por lo mismo, porque hay que evitar este cambio de horario de la primavera, y no se puede cambiar el de la primavera sin cambiar el del otoño. Entonces uno elimina los cambios de hora. Hay que decir que la mayoría de los países del mundo no cambian la hora. Lo que pasa es que los que lo cambian son como nuestros referentes, ¿cierto? Estados Unidos, Canadá, Europa, pero la mayoría de los países del mundo no cambian la hora, incluso Rusia, ya que es un país gigante, por supuesto. Ellos, como en el 2010 creo, decidieron eliminar el cambio de hora. Lo interesante es que hicieron lo que todo el mundo quiere hacer, ¿cierto? Que es mantener el horario de verano, porque uno piensa en el verano, las tardes largas, etcétera, etcétera, pero el problema del horario de verano no es el verano, es el invierno, y ahí es cuando te pasa la cuenta, y nosotros lo vivimos, ¿cierto? Ese año que se mantuvo el horario de verano permanente, el verano perfecto, llegó el invierno y fue un desastre, tanto fue así que la medida que originalmente era por 2 años, se tuvo que echar pie atrás y mantenerlo solo por 1 año. Lo mismo pasó en Rusia, primero se mantuvo el horario de verano y después rápidamente se echó a pie atrás, y ahora Rusia tiene uno solo horario, no cambian la hora, ¿ya? Y mantienen el horario de estándar, digamos, que en Chile, sí. Sí, usted planteaba algo de que se cambió por un par de tiempo, un par de años, era por un ahorro de energía. ¿Es tanto el ahorro de energía que podemos tener con estos cambios tan bruscos? Porque eso era la idea, el poder Claro. ahorrar energía y poder aprovechar la luz día. Entonces, ¿es realmente un ahorro para incluso los hogares este cambio que al final nos complica un poco? No, eso es un mito, ni siquiera está claro que cuando se implementó fue el caso, ¿ah? Se implementó en años de sequía y la idea era ahorrar energía, pero en ese momento la mayoría de la energía eléctrica se usaba en iluminación, pero ahora eso ya no es el caso, ¿cierto? La iluminación se ha hecho más eficiente y la mayoría de la energía eléctrica se usa en maquinaria, que funciona 24/7, así que no hay ahorro de energía, eso se sabe. Y en Chile eso se demostró justamente ese año que se mantuvo el horario de verano permanente. Hubo un estudio muy bueno, muy detallado que hizo la PNUD, y ahí el ahorro, si es que existió, fue mínimo, pero lo que sí aumentó significativamente fue el ausentismo escolar, que es lo que uno espera, porque estos niños están aún más dormidos y prefieren no ir al colegio, o si iban, no sé si ustedes se acuerdan, pero uno se subía al bus y estaban todos los niños apilados, dormidos, ¿ya? Así que eso es la consecuencia. Y se caen de maduro en realidad. Oiga, John, si usted tuviese que decidir por una sola señal horaria, ¿cuál de las dos elegiría? ¿La de invierno o la del verano? O sea, entre esas dos, elijo la de invierno, por supuesto, porque ahí el sol se levanta más temprano. La actual, claro. Que dicho sea de paso, en realidad no es la que nos corresponde por uso horario, la que nos corresponde es la de Perú. Ya, por uso horario nos corresponde el horario de Perú, ahora tenemos el de Bolivia, así que habría que correrse aún una hora más. Pero yo se lo doy firmado. ¿Seríamos menos 2? Sí, se lo doy firmado que si adoptamos el horario de ahora, el horario de llamado horario de invierno, yo no molesto más, porque todos los años hago esta cruzada, que ha sido un poco en vano, pero ustedes me escuchan, así que se lo agradezco.
pero no molestaría más si nos quedamos con este horario para siempre y no diría tenemos que adoptar el de Perú. El presidente José Antonio Kast designó a 6 nuevos embajadores de Chile, quienes asumirán la representación diplomática del país en Rusia, Suiza, Jamaica, Japón, Kenia y Nueva Zelanda. Los nombres en el siguiente informe. El presidente José Antonio Kast designó a 6 nuevos embajadores de Chile, quienes asumirán funciones diplomáticas en Rusia, Suiza, Jamaica, Japón, Kenia y Nueva Zelanda. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos los nombramientos ya cuentan con sus respectivos beneplácitos. Carla Cerazi fue designada como embajadora en Rusia, tras desempeñarse como representante de Chile en Suiza. Por su parte, Patricio Aguirre asumirá la representación diplomática en Suiza luego de ejercer como embajador en Kenia, mientras que Iván Faveriu llegará a Jamaica tras encabezar la misión chilena en República Dominicana. En tanto, Carlos Morán fue nombrado embajador en Japón. El diplomático, quien anteriormente representó a Chile en el Líbano, se desempeñaba como jefe de la División de Medio Oriente y África de la Cancillería. Sergio Narea, ex embajador de Vietnam y actual jefe de la División de Asia-Pacífico, asumirá como representante de Chile en Kenia. Finalmente, Jorge Iglesias fue designado embajador en Nueva Zelanda. El diplomático se desempeñaba como jefe de la división académica de la Academia Diplomática Andrés Bello y anteriormente ejerció funciones en la misión permanente de Chile ante las Naciones Unidas y como cónsul general en Shanghái, París y Arequipa. Reforzar la presencia policial y agilizar el trabajo de la Fiscalía son, a juicio de la senadora Beatriz Sánchez, las medidas que deberían concentrar los esfuerzos en materia de seguridad. Desde esa postura, la parlamentaria del Frente Amplio cuestionó la reforma constitucional anunciada por el gobierno y también expresó reparo frente a un eventual mayor despliegue militar en labores de seguridad interna. La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, cuestionó la reforma constitucional en materia de seguridad anunciada por el gobierno, señalando que la propuesta no respondería a las principales necesidades que enfrenta actualmente el país. Aunque reconoció que todavía no conoce el contenido definitivo del proyecto, la parlamentaria valoró que exista una preocupación por la seguridad, pero sostuvo que las prioridades deberían estar en aumentar la presencia de carabineros y la Policía de Investigaciones, además de agilizar el trabajo del Ministerio Público. Sánchez afirmó que existiría consenso respecto de que la reforma constitucional no sería necesaria y acusó que su discusión podría desviar la atención de medidas más concretas. También cuestionó la eventual pérdida de derechos sociales para personas condenadas, señalando que estos deben garantizarse sin distinción. Finalmente, la senadora manifestó su rechazo a que las Fuerzas Armadas asuman mayores funciones en materia de seguridad interna, argumentando que no cuentan con la preparación adecuada para desempeñar ese tipo de labores. El gobierno informó una disminución de un 16,6% de los homicidios registrados en el país respecto del mismo periodo del año pasado. El balance entregado tras un nuevo comité policial también reportó una fuerte caída en los ingresos irregulares detectados. La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, detalló que hasta el 2 de agosto se contabilizan 513 víctimas de homicidio, mientras que los robos violentos presentan una disminución de un 12,6%, equivalente a cerca de 8.000 casos menos. El balance fue entregado luego del comité policial encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y que contó con representantes de las policías, gendarmería y también la policía marítima. La autoridad también destacó los resultados de distintos operativos desarrollados durante los últimos días, entre ellos la captura de personas con órdenes pendientes, procedimientos contra el contrabando y la desarticulación de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y la trata de personas. En materia de narcotráfico, la subsecretaría aseguró que la cantidad de droga incautada en el país registra un aumento de un 60%, destacando que el objetivo de la agenda contra el crimen organizado es afectar tanto al financiamiento como la capacidad operativa de las organizaciones criminales. Finalmente, la subsecretaria Giannini informó que los ingresos irregulares detectados en las fronteras disminuyeron un 86,7% respecto del año pasado y que las salidas voluntarias del país aumentaron casi 4 veces. Además, señaló que 3 de cada 4 adultos detectados ingresando irregularmente fueron reconducidos. El Ministerio de Salud solicitó la renuncia de la Seremi de los Lagos, Evelyn Vintrup, quien mantenía denuncias por ley Karin, además de 2 querellas y demandas de tutela laboral. Con su salida, el gobierno suma 31 renuncias de Seremis. Más detalles a continuación.
El Ministerio de Salud solicitó la renuncia de la secretaria regional ministerial de Salud de Los Lagos, Evelyn Wintrup, sin entregar mayores antecedentes respecto de las razones que motivaron la decisión. La ahora ex autoridad regional mantenía denuncias en el marco de la ley Carín, además de 2 querellas y demandas de tutela laboral. A través de una declaración, el MinSal agradeció los servicios prestados durante estos meses y señaló que informará oportunamente quién asumirá como seremi subrogante en la región. Con la salida de Wintrup, el gobierno suma 31 renuncias de seremis. La anterior se produjo el pasado 30 de julio, cuando dejó su cargo la seremi de salud de Arica y Parinacota, Carla Kepek, luego de la polémica por solicitar contrataciones de un republicano o hijo de republicano. Los partidos de oposición anunciaron la conformación de una comisión integrada por parlamentarios, alcaldes y expertos en seguridad para elaborar propuestas frente a la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo presentada por el gobierno. Más antecedentes en el siguiente informe. El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, explicó que la instancia analizará las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y trabajará en propuestas propias desde la oposición para enfrentar los problemas de seguridad. Hemos tenido una conversación en el transcurso de la semana. Se va a constituir una comisión con diputados, con alcaldes y con expertos desde el punto de vista de seguridad ante la agenda que propone este gobierno. Este gobierno, acordémonos, señaló que la seguridad iba a cambiar de la noche a la mañana. Quedaban 5 días, quedaba un mes, quedaba un día. Las cosas iban a cambiar. Finalmente eso no ha ocurrido. Desde el Frente Amplio, su presidenta, Constanza Martínez, sostuvo que la discusión requiere información clara sobre las medidas que serán presentadas y planteó que la seguridad debe ser abordada como un asunto de Estado y no únicamente como una agenda de un determinado gobierno. Porque la seguridad es un tema serio, es un tema que es la primera prioridad para la ciudadanía y este gobierno tomó una actitud desde el gobierno pasado de hacer de la seguridad y de cada evento doloroso para la ciudadanía un asunto de propaganda política. Y necesitamos seriedad en este debate. En la misma línea, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, aseguró que existe disposición para respaldar aquellas iniciativas que sean efectivas en la persecución del crimen organizado, reconociendo la seguridad como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Por su parte, el presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que existen espacios para alcanzar acuerdos con el Ejecutivo, aunque advirtió que la discusión legislativa debe realizarse con el tiempo necesario para evitar normas deficientes. La conformación de esta comisión se produce mientras el gobierno busca avanzar en el Congreso con su nueva agenda de seguridad, que contempla una serie de iniciativas destinadas a fortalecer el combate contra el crimen organizado y el terrorismo. El gobierno aseguró que la recuperación de la actividad minera en Atacama y Coquimbo es una prioridad tras los daños provocados por los recientes temporales. Para ello, el Ministerio de Minería está desplegando el Plan Minería en Marcha, enfocado principalmente en apoyar a pequeños y medianos productores. Más antecedentes en el siguiente informe. El anuncio fue reforzado por el subsecretario de Minería Álvaro González durante la conmemoración del Día del Minero realizada en la localidad de Domeico, en la comuna de Vallenar. La autoridad señaló que los temporales afectaron infraestructura y faenas, especialmente de la pequeña minería, poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones y el sustento de trabajadores y familias que dependen de esta actividad. Frente a este escenario, el Plan Minería en Marcha contempla 3 ejes principales: restablecer el acceso a las faenas afectadas, fortalecer las condiciones de seguridad de los trabajadores y acelerar la reactivación de las operaciones. La estrategia articula el trabajo del Ministerio de Minería, Cernagiomín, ENAMI, Banco Estado y otros organismos públicos, además del apoyo de empresas de la gran y mediana minería para avanzar en la recuperación del sector. El subsecretario González sostuvo que el objetivo es generar las condiciones para que las faenas puedan retomar su actividad con rapidez, pero también con seguridad, destacando que detrás de cada operación afectada existen trabajadores, proveedores, familias y comunidades que dependen de la minería. Más de la mitad de las comunas de la región de Valparaíso no cuenta actualmente con un plan comunal de reducción del riesgo de desastres con decreto alcadicio. Según un estudio de Corporación Ciudades, elaborado con datos de Senapred actualizados a julio del 2026,
20 de los 38 municipios de la zona carecen de este instrumento. Los planes establecen acciones de mitigación y preparación frente a emergencias, como estudios de riesgo, catastros, sistemas de alerta temprana y medidas para proteger edificaciones e infraestructura crítica. A nivel nacional, 218 comunas, equivalentes al 63%, cuentan con el instrumento, mientras que 127 aún no lo han formalizado. Las comunas de la región que no poseen el plan son Juan Fernández, Puchuncaví, Quintero, Isla de Pascua, Los Andes, Calle Larga, Rinconada, Cabildo, Petorca, Quillota, La Calera, Hijuelas, La Cruz, Nogales, Cartagena, Catemu, Panquehue, Putaendo, Santa María y Limache. Algunas mantienen procesos avanzados de formalización, mientras otras tienen sus instrumentos sin revisión técnica. El director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrade, advirtió que cada territorio enfrenta amenazas y vulnerabilidades diferentes, lo que llamó a acelerar los procesos pendientes. El diagnóstico cobra especial relevancia en una región expuesta a incendios forestales, inundaciones, remociones en masa, terremotos y tsunamis. La Municipalidad de Viña del Mar anunció que presentará una querella criminal contra comerciantes ambulantes informales que agredieron con cloro y elementos contundentes a inspectores municipales y personal de carabineros durante un operativo realizado en el centro de la comuna. El hecho ocurrió pasadas las 11:30 horas de este martes en la intersección de Quillota con Arlegui, mientras funcionarios de seguridad pública desarrollaban un procedimiento de fiscalización y recuperación del espacio público. Según informó el municipio, durante el operativo algunos vendedores reaccionaron lanzando palos, objetos contundentes y cloro contra los equipos. Producto de la agresión, 3 inspectores municipales resultaron con quemaduras y otras lesiones en la piel y los ojos, uno de ellos de carácter grave, por lo que debieron ser trasladados hasta un centro asistencial. Además, 8 equipos tácticos y 2 camionetas municipales resultaron dañados por la sustancia química. La alcaldesa Macarena Ripamonti aseguró que quienes agredan a funcionarios deberán enfrentar a la justicia y sostuvo que estos ataques no pueden utilizarse para impedir las labores de fiscalización. La jefa comunal también defendió los operativos desarrollados junto a carabineros para recuperar espacios públicos y llamó al Ministerio Público a actuar con firmeza. Tras el procedimiento, carabineros y personal de seguridad pública lograron detener a 2 personas indicadas como involucradas en el lanzamiento de cloro contra los fiscalizadores. Ambas quedaron a disposición del Ministerio Público para su control de detención y posterior formalización. 2 sujetos fueron detenidos tras protagonizar un robo en un establecimiento comercial de Quinta Normal en la región metropolitana. Uno de los imputados, de nacionalidad peruana, registraba al menos 16 detenciones anteriores por distintos delitos. Un vecino el que ayudó a la policía para dar con los culpables. El resumen de lo sucedido a continuación. El procedimiento comenzó durante la madrugada cuando una patrulla mixta de carabineros y seguridad municipal de Quinta Normal fue alertada de un robo en curso en un minimarket ubicado en la avenida José Joaquín Pérez. Al llegar al establecimiento, los funcionarios comprobaron que la cortina metálica había sido forzada y los candados de seguridad fracturados. Un vecino entregó información sobre la dirección en que habían escapado los sospechosos. Con estos antecedentes se inició un patrullaje que permitió localizar a los individuos. Ambos intentaron escapar al advertir la presencia de los funcionarios, pero fueron alcanzados y detenidos tras una persecución a pie. Durante la huida, uno de los sujetos arrojó una mochila que contenía diversas especies y cerca de 200.000 pesos en efectivo. El propietario del establecimiento reconoció los elementos recuperados como parte de lo sustraído desde el local. Los detenidos tienen 26 y 34 años. El primero, de nacionalidad peruana, registra 16 detenciones anteriores por delitos asociados principalmente a robos, mientras que el segundo, de nacionalidad chilena, acumula 8 reiteraciones policiales vinculadas a distintos ilícitos. El Servicio Nacional del Consumidor, conocido como CERNAC, inició un procedimiento voluntario colectivo con Banco Ripley para buscar compensaciones para los clientes afectados por una falla informática que generó descuentos automáticos y saldos negativos en sus cuentas. El procedimiento durará 3 meses.
El detalle a continuación. El problema se produjo el pasado 4 de mayo y afectó a usuarios de cuentas corrientes y cuentas Vista, quienes temporalmente no pudieron acceder al dinero que mantenían disponible. Según el organismo, la situación impidió que algunos consumidores pudieran cumplir oportunamente con compromisos financieros, como el pago de dividendos, colegiaturas y cuentas de servicios. Tras detectar el problema, el Sernac ofició a Banco Ripley para conocer las causas de la falla, las medidas implementadas para solucionarla y los mecanismos considerados para responder a los clientes afectados. El servicio aclaró que no existió una pérdida patrimonial, ya que una vez solucionado el inconveniente, los montos volvieron a aparecer correctamente. Sin embargo, considera que la imposibilidad temporal de utilizar esos recursos generó una afectación que debe ser compensada. El procedimiento tendrá inicialmente un plazo de 3 meses y buscará alcanzar una propuesta que considere a todos los consumidores afectados. Si no existe acuerdo, el Sernac advirtió que podrá evaluar otras acciones para resguardar sus derechos. Esto es Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Tú nos ves en televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Son las noticias como a ti te gustan. Nosotros hacemos un alto comercial y ya seguimos con las noticias de la región, de Chile y de todo el mundo. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de vuelta acá en Pura Noticia PM. Ahora los invito a revisar los principales titulares de esta jornada. Duro golpe para Viña del Mar. No hubo interesados en licitación del casino de juegos. Libertad quedó el chofer que protagonizó el fatal atropello a una niña de 9 años en Villa Alemana. La verdadera historia tras el derrumbe de Avenida España. Informe de Serna Giomín fue clave para prolongar cierre hacia Viña del Mar. Gobernador Mundaca acusa desconocimiento del subsecretario Venecián y lo apunta por tergiversar la realidad tras ayuda ganadera. Salida anticipada de líderes de oposición marcó el encuentro entre el presidente José Antonio Kast y alcaldes de Valparaíso, O'Higgins y de la región metropolitana. Incendio consume al menos una vivienda en el sector de Santa Julia de Viña del Mar. Auto termina sobre el capó de otro tras violenta colisión en el centro de Viña del Mar. Ley Naín Retamal 2.0. Cámara despacha proyecto que extiende legítima defensa privilegiada a funcionarios de Franco. Tribunal reconoce vulneración de derechos de Sol Millacura tras denunciar acoso laboral contra el ex seremi de Salud de Valparaíso. Gobierno decreta emergencia preventiva desde Arica a Coquimbo ante un nuevo sistema frontal. En Pura Noticia Matinal conversamos con el senador Miguel Ángel Becker sobre la agenda de seguridad del gobierno. El parlamentario aseguró que el estado de excepción sirve, pero no puede tener la condición de permanente. Revisemos la entrevista a continuación. Ya estamos con el senador de la República, Miguel Ángel Becker, senador de Renovación Nacional por la región de la Araucanía. ¿Cómo está, senador? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, y saludar también a todos los televidentes de tu programa, Pura Noticia. Estamos efectivamente, senador, a través de Pura Noticia y nos vemos en la Araucanía, ¿cierto? Tenemos en varios TV Cable y cable operadores de Pucón, ¿cierto? Estamos en Villarrica y también estamos en Temuco, así que saludamos a toda la audiencia también de la Araucanía que nos ve, nos escucha y nos lee. Senador, bueno, usted estuvo, ¿cierto?, de la mano de del tema seguridad, siempre ha estado preocupado, y cuéntanos qué le parece esta agenda de seguridad, este lanzamiento. Por fin tenemos ministro de seguridad, porque los primeros 2 meses lo perdimos, ¿cierto?, con la ministra anterior. Por fin, que parece que ahora sí tenemos ministro, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, estamos todos con mucha esperanza de lo que va a hacer el ministro Arrau,
con respecto al tema de la seguridad, que sigue siendo el tema número uno de nuestro país y de nuestra población y de todos quienes vivimos en el territorio nacional. Así que yo creo, francamente, bueno, yo lamento la situación que se vivió al inicio, yo creo que hubo una mala elección, pero las cosas se pueden enmendar y en este caso el presidente ha tomado una decisión que en mi opinión es correcta. El ministro Rau tiene experiencia y ha demostrado que está muy cercano al trabajo que desarrollan nuestras policías y también cercano al resto de los organismos del Estado que tienen que colaborar con el tema de la seguridad que es tan importante para Chile. Ahora, cuando nosotros hablamos de la agenda de seguridad, y yo quiero tocar un tema que tiene que ver directamente con la región de Araucanía, senador, porque usted tiene un estado de excepción de bastantes días, 1500 días se habla, ¿cierto? ¿En qué ha servido este estado de excepción para Araucanía? Porque algo muy parecido es lo que quiere hacer justamente ahora el gobierno con los barrios. ¿Sirve un estado de excepción? ¿Para qué sirve? Bueno, en mi opinión, Jorge, el estado de excepción en la Araucanía sí ha servido, no solo por la sensación de que estamos con mayor resguardo, que tenemos la posibilidad cierta de contar con mayor número de personas en el terreno, en las comunas, en la región en general, sino que por el hecho de que también las cifras así lo demuestran. Es decir, este último tiempo ha habido una baja importante de las acciones terroristas y delincuenciales en nuestra región de la Araucanía. En mi opinión, el estado de excepción sirve, pero no puede tener la condición de permanente. Eso, bueno, personalmente se lo he dicho al presidente, lo hemos conversado con otros ministros. Tenemos que buscar la forma de ir desescalando el tema, porque nuestras Fuerzas Armadas no están concebidas para esto. En síntesis, sí, la Constitución las considera como parte de la seguridad del país, pero las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a lo que les es propio, de prepararse para un eventual conflicto y estar de un conflicto principalmente externo. Pero mientras tanto, en mi opinión, el estado de excepción sí ha servido en la región de la Araucanía, sí nos da mayor seguridad, sí nos da mayor tranquilidad para vivir en nuestra Araucanía. Así que por ahora el estado de excepción yo creo que tiene que continuar. Se están haciendo algunas cosas como la idea del mando unificado que se generó recientemente y esperamos que mientras tengamos esta situación sigamos con un estado de excepción. Pero insisto, de alguna forma también debemos preparar mejor a Carabineros en algunos aspectos relacionados con el accionar en contra de estas bandas terroristas, probablemente entregar mayor cantidad de armamento mayor a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, de manera que puedan también en forma autónoma, a través de los equipos que han ido creando, poder entonces, como el caso del GOPE, que también cumple una función de resguardo de alguna forma al resto de los Carabineros. Así es que yo espero francamente, Jorge, que el estado de excepción, en la medida que lo requiera la región, se mantenga. Pero ojalá lo antes posible podamos decir que nuestra región ya no requiere más este tema. O sea, es un punto fundamental, ¿cierto? Porque el estado de excepción también lo que permite es la salida de los militares a la calle y de una u otra forma, si bien la presencia militar por lo menos impone un cierto orden. La oposición, y sobre todo Carolina Toá, ex ministra, cierto, del Interior y que estaba encargada de la seguridad hasta que se creara el Ministerio de Seguridad, ha sido muy crítica con este plan que ha lanzado el gobierno, porque dice un tema no menor, y creo que a lo mejor pudiese tener razón cuando ella dice que si no nos preocupamos de Carabineros y de reforzar las filas de Carabineros, el plan que hagamos en delincuencia y en seguridad no va a funcionar, porque a nosotros nos falta, tenemos un problema estructural de Carabineros en la calle. ¿Es tan así? Bueno, sin duda, yo converso mucho con los 32 alcaldes de nuestra región de la Araucanía y el tema es recurrente, es decir, falta dotación, senador, tengo solo 13 carabineros, de los cuales entonces hay 3 entrantes, 3 salientes, puede haber uno con licencia médica, entonces de los 13 realmente son 3 o 4 los que pueden estar accionando en la comuna en forma de las 24 horas que atiende Carabineros. Entonces, efectivamente, y esto sé que es una preocupación del señor general director, en el sentido que se están aumentando los ingresos a las escuelas matrices, como el caso de la escuela de preparación para
personal del cuadro permanente de Carabineros en Temuco, en La Esquila, donde se va a aumentar el número de postulantes que puedan ingresar a Carabineros. También de la mano de esto, Jorge, tiene que ser mantenerse la rigurosidad en cuanto al control del ingreso y también la preparación adecuada, porque Carabineros tiene que tener una doctrina, una disciplina tal que permita entonces al mando generar las órdenes y saber que se van a cumplir en una forma determinada, y también todo lo que se está procurando hacer de mejorar las condiciones laborales de nuestros carabineros y policía de investigaciones, porque realmente un carabinero recién egresado gana una cifra que es muy menor a propósito de lo importante que es la labor. El punto, senador, que todos tenemos el mismo diagnóstico, lo tiene usted, lo tiene Carolina Toá. Recuerde, ¿cierto? También senador por Araucanía, colega suyo, Rodolfo Carter, ¿se acuerda cómo se enoja, cierto, en una sesión del Congreso cuando efectivamente la ministra practicante, le digo yo, la ministra practicante de seguridad, la que estaba practicando seguridad, Trinidad Steiner, cierto, no llega justamente a una sesión para hablar el tema de los sueldos de carabineros y la refacción a carabineros? Hoy día tenemos un problema estructural, tenemos el análisis, usted lo hace bastante bien, todos sabemos lo que hace falta, pero no se hace nada. Y en el plan de seguridad que plantea el gobierno tampoco viene este punto. Porque, y sin Carabineros, efectivamente, ¿cómo hacemos plan? ¿Cómo ponemos en práctica este plan? ¿No habría que hacer hoy día algo ya con el tema Carabineros? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso, por ejemplo, para poder decir, ahora subamos el sueldo a Carabineros, ahora generemos incentivos a los jóvenes de una mejor manera para que ingresen a Carabineros? Bueno, yo sé que se está avanzando en eso, Jorge, que probablemente hoy día no lo estamos viendo definitivamente en concretarse este tema, pero sé que se están desarrollando actividades con el propósito de llegar al momento en que podamos definir exactamente cómo se va a remunerar a Carabineros, cómo van a ser los seguros que van a tener, las condiciones para ingresar, que no se, en mi opinión, no se deben flexibilizar o bajar las exigencias para que el personal de Carabineros esté disponible en la vía pública. Y en ese sentido, yo sé, de hecho en el día de ayer estuve con el señor general director Marcelo Araya, y uno de los temas fue este tema, precisamente las dotaciones, y sé que se está avanzando. No es fácil porque... ¿Pero en qué estamos avanzando, senador? Porque, a ver, los KPI y son números claros, porque por una parte, ¿cierto? Yo sé lo que está haciendo el gobierno, y el ministro Arrau realmente nos deja una sensación completamente distinta de seguridad, ¿cierto? Se nota que se está ocupando y preocupando. Pero desde el 2019, 3.400 funcionarios han dejado la institución. Se proyecta que el 2030 en Carabineros apenas habrán 34.000 carabineros, ¿cierto? Hicimos una mega reforma, bajamos los impuestos, estamos proyectando a futuro, pero no vemos una proyección real por parte del gobierno que diga, vamos a hacer esto puntualmente, porque tenemos totalmente claro cuál es el problema, pero no estamos haciendo nada. Y no estamos haciendo nada, absolutamente nada, más que el esfuerzo de Carabineros de decir, estamos tratando. Pero hoy día, ¿cómo incentivamos a un joven? ¿Cómo recuperamos el punto? Yo creo que ahí nos falta un tema duro. ¿A quién se debiese preocupar de eso? ¿Debiese ser el ministro de Seguridad? ¿Podría ser el ministro del Interior? ¿Debiese ser, por ejemplo, el ministro de Defensa? ¿Debiésemos hacer una combinación, a lo mejor sacar gente del Ejército, de la Policía Marítima? Porque hoy día nuestros policías, nuestros carabineros no están dando abasto. Bueno, por ejemplo, se está haciendo una inversión importante en La Esquila, en la Escuela de Preparación de Carabineros de la Araucanía, que queda en Temuco, precisamente, a propósito para aumentar los espacios para poder albergar a los alumnos que llegarían en mayor cantidad a partir del próximo año, y que esperamos entonces que con los incentivos que se van a poner y estos espacios que se van a condicionar, podamos tener un aumento efectivo de la dotación de Carabineros. Y también, por lo que tú dices en relación a que quiénes tendrían que estar. Bueno, yo creo que tienen que estar todos, porque también del Ejército, por ejemplo, los soldados que cumplen la conscripción, que como el antiguo servicio militar, ¿no? ¿Eso? El servicio militar, hoy día voluntario. El servicio militar, hay muchos soldados que van al servicio militar y posteriormente, cuando van a egresar, optan por Carabinero, Gendarmería o la Policía de Investigaciones.
De hecho, yo lo viví mucho en la zona de Concepción, donde me tocó estar en mis primeras destinaciones como oficial de ejército, en que muchos de nuestros soldados optaron por irse a Carabineros y ya tienen una base de formación en cuanto a la disciplina, el orden, el desarrollo de las actividades de tipo militares, que también eso les ayuda a no ingresar desde cero a la institución de Carabineros, porque también tienen preparación en cuanto al uso de armas, defensa personal y otras cosas. Entonces, es una forma que la propia Ministerio de Defensa también entregue esta información a los soldados con cripto, que puedan en alguna forma continuar su carrera, su desarrollo dentro de Carabineros, que obviamente creo que sería una muy buena alternativa. Sí, yo soy un convencido que efectivamente nos falta impulsar la gente joven, motivarla para entrar a Carabineros. Yo creo que, por ejemplo, y se ha hecho cosas, y yo entiendo que el gobierno, la institución lo ha hecho. Por ejemplo, antiguamente el pago mensual, había un pago mensual a Carabineros, a los alumnos que estudiaban la carrera, de tan solo 70.000 pesos, por ejemplo, senador. Hoy día es de 246.000 pesos, o sea, prácticamente se triplicó, ¿cierto? Prácticamente hoy día el 100% del costo del internado de Carabineros lo paga el gobierno, ¿cierto? Por lo tanto, hay incentivos, pero nos falta comunicacionalmente, nos falta ahí una tarea. Pero a ver, tenemos que ser y parecer, ¿cierto? Hemos criticado, tanto como criticamos al presidente Kast y a este gobierno cuando tenía a la ministra Trinidad Steiner, que estaba más preocupada del pololo, ¿cierto?, que de la seguridad. Hoy día tenemos un ministro que está parado, tenemos una agenda de gobierno que está estructurada, se está parando, tenemos el diagnóstico carabinero. Pero usted ha sido también crítico con algo, y usted siempre lo ha dicho. Yo espero que nos adelantemos al crimen organizado, que estemos un paso adelante. ¿Qué debiésemos esperar? ¿Cómo estamos un paso adelante del crimen organizado? Bueno, eso se hace básicamente con inteligencia, con la capacidad de infiltrar estos grupos terroristas que actúan en el país, lograr tener información y anticiparse a la información. Lo vimos esto durante los años anteriores, mientras fui diputado, en el primer y único periodo como diputado. En la Comisión de Defensa analizamos la ley de inteligencia del país, y esa ley ahora se tiene que implementar con un reglamento y con todo el procedimiento. Yo he estado en reuniones con algunos organismos que dicen relación con esto, y que esperamos entonces que a través del Ministerio de Defensa se puedan crear las fórmulas para poder anticiparse, porque realmente las acciones delictuales o terroristas siempre se están en alguna parte del país preparando, organizando, y ahí es donde hay que estar para anticiparnos, para no tener que sufrir los embates de estos delincuentes cobardes que actúan en el país en general y en la región de la Araucanía en particular. Yo espero, francamente, Jorge, que con estas medidas, con esta disposición que ha demostrado el presidente Kast de presentarnos casi 30 proyectos que van a ser analizados por el Senado, yo espero también que la oposición entienda lo importante que son estas medidas, las aprobemos con rapidez y podamos entonces presentarle al país soluciones reales. Porque, tal como tú dices, una cosa es legislar, pero otra cosa también es lo que ocurre en terreno. Y para eso tienen que haber reglas claras del uso de la fuerza, Carabineros tiene que estar respaldado, y tenemos que, de alguna forma, por ejemplo, la muerte del cabo en Valdivia, Cabrera, creo que es el apellido, que él falleció, ingresa a un lugar y el delincuente nos estaba esperando y le disparó en la cabeza y lo mató. Entonces, claro, Carabineros tiene que estar con mayor disposición. Marcos Cosme Porquero. Marcos Cosme, sí. Hoy día suboficial mayor. Marcos Cosme, al cual participé en las exequias, en parte de las exequias en Temuco. Marcos Cosme ingresa a esa casa, le disparan y lo matan. Claro, yo lo que digo es que seguramente el cabo Cosme en ese momento tuvo que esperar por estas estupideces que hay a veces que poco menos que el delincuente tiene que dispararnos primero a Carabineros y después Carabineros puede responder para que haya un legítimo uso de las armas. Claro, yo creo francamente que las armas, Carabineros, si hay una situación de riesgo, debe usar las armas. Y la ciudadanía tiene que saber que a Carabineros no se le enfrenta, que a Carabineros no se le
no se le, de alguna forma, se le busca, sino que tiene que obedecerse. Si se dice, oiga, salga de la casa, tiene que salir de la casa y no tiene que entrar a buscarlo, por ejemplo. Y si vamos a tener que entrar a buscarlo, bueno, se entra con rapidez y con una acción que permita dar de baja al delincuente y no que maten a un carabinero, porque, bueno, ya hablamos del Instituto de Derechos Humanos, que entre paréntesis estuvo atendiendo al delincuente en el hospital, preguntándole cómo estaba, y nunca se acercó a la familia del cabo Cosme. Entonces, realmente es un tema que nos preocupa y que tenemos que buscar la forma de sacarlo adelante, pero esto no es un día para otro, no es de un día para otro. No, yo espero que no más pero carabineros se retiren y empezar a implementar escuelas de carabineros que permitan avanzar en esto. La inteligencia policial es un tema que sin duda nos preocupa mucho y claro, y no sabemos cómo se está aplicando. A ver, cuando hablamos del paso adelante, acá en Valparaíso tenemos un caso que tenemos un asesinato, viene un vehículo, ¿cierto?, con personas en su interior, llega a una plaza en Valparaíso a las 9 de la noche, disparan en una ráfaga de disparo, hieren a 9 personas, matan a 2. Una en el lugar, otra muere en el hospital, una tercera persona queda parapléjica. Estamos hablando de personas de 19 años, no tenemos ningún detenido. Ninguno. Entonces, claro, cuando uno habla de inteligencia policial, ¿dónde estamos fallando en la inteligencia policial? Porque en el fondo volvemos al mismo problema del policía en la calle. ¿Tenemos gente para inteligencia policial? ¿Tenemos suficiente? Hoy día sabemos que nos falta mucha gente. Entonces, ¿de dónde aparece? ¿Te acuerdas tú, senador Miguel Ángel, cuando teníamos estas carreras de peritos policiales, de los peritos de la PDI, que estas universidades que nos engañaron con las carreras? ¿Te acuerdas o no? Sí. ¿No faltará a lo mejor generar también ciertas carreras técnicas que tengan que ver justamente con el concepto de la inteligencia policial o nada que ver? Bueno, que yo creo que esa alternativa, yo no sé exactamente la viabilidad a propósito de que tienen que estar dentro de una estructura de preparación para ejercer los cargos posteriormente, porque un PDI o un carabinero que se especializa en un área también tiene que tener la otra área de manera de poder de alguna forma estar dentro de una organización policial, como es el caso de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Yo espero, francamente, que también, como se ha hecho en el pasado, que existe el ingreso de profesionales a cumplir algunas funciones dentro de las policías. Y yo espero que eso también se pueda seguir desarrollando. Espero que se den incentivos para que la gente no se retire. Espero buen punto también. Para que quede la experiencia también, porque podemos tener muchos carabineros nuevos, pero nos podemos encontrar con una institución que va a tener 25 años promedio. No, eso no puede ser. Es decir, tiene que haber gente como nuestros suboficiales mayores, que le dicen los viejos dentro de las instituciones, pero los viejos tienen 45 años, 50 años. Sí, y están en plenitud, claro, y debiesen a lo mejor retirarse mucho después. Oiga, senador, agradecido por este contacto, Miguel Ángel. Yo creo que aquí, creo que dentro de la conversación uno que va desprendiendo, claro, vamos por buen camino, está enrelando, ¿cierto?, el camino del presidente, sobre todo el tema de seguridad, está logrando tocar su tema. Recordemos que este presidente y su presidente gana y votaron por él, ¿cierto? Porque justamente estaba la agenda de seguridad de por medio. Si está cumpliendo. El tema está que hoy día nos falta el factor humano, y el factor humano de Carabineros es importantísimo, y hoy día toda la clase política debiésemos estar ahí justamente para ver cómo logramos hacer mucho más fuerte el número de capital humano a esta institución. Yo creo que ahí están puestos los dardos y las tareas, ¿no, senador? Así lo creo. Yo en el día de ayer estuve con el presidente en una corta reunión donde sé de la preocupación que él tiene a propósito de todos estos temas, sé de lo interesado que está que esto se saque adelante. Nos pidió también de alguna forma al Senado tener celeridad en estos temas. Hoy día vamos a reunirnos con nuestra presidenta del Senado también para ver las agendas del Senado. Es probable que se elimine la semana regional para poder seguir avanzando. Yo espero francamente que estemos todos trabajando por el tema de la seguridad, porque aquí no hay nadie que se escape, así como lo vimos recién con el ex ministro Cordero, donde lo intentaron asaltar o hacerle un portonazo.
Él andaba con seguridad, no sé por qué todavía mantiene la seguridad, pero bien por él en el sentido que se pudo repeler este ataque. Pero nadie se salva de la delincuencia, de estos terroristas cobardes que actúan a mansalva a horas de la madrugada y que nos hacen tanto daño para el desarrollo de nuestro país y le quitan la vida muchas veces a personas inocentes que no queremos que eso continúe en nuestro Chile. Ok, senador, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar en línea y vamos a estar dándole seguimiento justamente a este plan que entra al Congreso en esa discusión. Gracias por este contacto. Muchas gracias, Jorge, que Dios te bendiga y un fuerte abrazo a todos los televidentes. Muchas gracias. A 9 meses de la muerte de Sol Miyakura, periodista y activista trans no binaria, el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso reconoció que el Estado vulneró sus derechos fundamentales mientras se desempeñaba como periodista en la Seremi de Salud de la región de Valparaíso durante la gestión de la entonces Seremi de Salud Lorena Cofré. Semanas antes de su fallecimiento, Miyakura había presentado una demanda de tutela laboral en un caso que incluyó denuncias de presunto acoso y hostigamiento. El tribunal estableció que la respuesta tardía y deficiente de las instituciones frente al reconocimiento de su identidad registral y social afectó su integridad psíquica. Por esta razón, condenó al fisco al pago de una indemnización y ordenó al Ministerio de Salud elaborar un protocolo obligatorio para todas las seremis del país. La medida deberá garantizar el uso inmediato del nombre social y fijar plazos para incorporar los cambios de identidad registral en los sistemas institucionales. Sin embargo, el fallo no acogió los antecedentes relacionados con el presunto acoso laboral, hostigamiento y tratos denigrantes denunciados durante la gestión de la ex Seremi de Salud Lorena Cofré. Desde el entorno y la representación de Sol Miyakura, señalaron que la resolución no establece que estos hechos no hayan ocurrido, sino que no pudieron ser acreditados bajo el estándar exigido por el tribunal. Entre las dificultades apuntaron a que la periodista no alcanzó a prestar declaración presencial durante el juicio. Sus cercanos también cuestionaron al Frente Amplio, colectividad en la que militaban tanto Miyakura como Cofré, y acusaron al partido de haber eximido anticipadamente de responsabilidades a la ex autoridad. Pese a valorar el reconocimiento judicial de la vulneración de derechos, manifestaron su disconformidad porque las denuncias vinculadas al presunto hostigamiento laboral no pudieron ser acreditadas. Escuchemos sus palabras. A 9 meses de la injusta partida de Sol, recién la justicia reconoce que el Estado sí vulneró sus derechos, pero también dicen que no pueden probar esto en relación a la gestión de Lorena Cofré. ¿Saben por qué? Porque Sol no llegó con vida a declarar al juicio. La violencia institucional fue quien la condujo al suicidio. El Juzgado de Letras y Garantía de Carahue decretó la prisión preventiva de Rosamel Fierro Buenhumán, comunero formalizado por los delitos de robo con violencia e intimidación, daños simples y cultivo de drogas. El hombre de 36 años fue detenido el lunes en el centro de Carahue por funcionarios de la Policía de Investigaciones, luego de permanecer prófugo de la justicia desde diciembre de 2021. Fierro está acusado de participar en un violento robo contra trabajadores forestales, ocurrido en marzo de 2021 en el Fundo Aguas Blancas. Según los antecedentes, sujetos armados interceptaron una camioneta, sustrajeron las pertenencias de las víctimas y las obligaron a arrodillarse para efectuar disparos a un costado de sus cabezas. Cabe señalar que otros 2 involucrados en este caso ya habían sido condenados previamente por la justicia. Un carabinero resultó gravemente herido tras ser atropellado por delincuentes que escapaban en un camión robado en Los Pejos, todo esto en la región metropolitana. El funcionario sufrió fracturas en ambas piernas, mientras los responsables permanecen prófugos. Un carabinero resultó gravemente herido tras ser atropellado por delincuentes que escapaban a bordo de un camión robado durante la madrugada de este martes en la comuna de Lo Espejo. El hecho ocurrió cerca de las 3:15 horas en la intersección de calles Guanajuato con Guadalajara, cuando funcionarios policiales intentaron fiscalizar el vehículo sospechoso. En ese momento el conductor aceleró para escapar y atropelló a uno de los efectivos.
Producto del impacto, el funcionario sufrió fracturas en ambas piernas y debió ser trasladado hasta el hospital de Carabineros, donde permanece internado aunque fuera de riesgo vital. Logran ubicar este camión. Una vez que es ubicado, ¿no es cierto?, un radiopatrulla se ubica frente al camión con el objeto de proceder a efectuar el control del conductor y obviamente las especies que transportaba, momento en el cual dolosa y arteramente dicho conductor reanuda la marcha, aprisionando con la estructura del camión a un carabinero de la prefectura de radiopatrulla que venía descendiendo del móvil policial, ocasionándole lesiones graves. Posteriormente, el camión que mantenía encargo vigente por robo fue encontrado abandonado en el denominado barrio chino de Lo Espejo. Carabineros mantiene diligencias y operativos en el sector para dar con los responsables del robo y del atropello del funcionario policial. Se recibió en el servicio de urgencia al cabo segundo, don Víctor Boasier Barahona, 24 años, cuyos estudio clínico e imágenes demostró varias lesiones, entre ellas una fractura de fémur izquierda, una fractura expuesta de tibia izquierda y un desforramiento de la piel a nivel de la zona poplitea derecha, la zona posterior de la rodilla. El paciente recibió las primeras atenciones en el servicio de urgencia, estabilización clínica y hemodinámica, y posteriormente, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, ingresó a pabellones. Un hombre de 45 años fue detenido por Carabineros en Yoyeo, en San Antonio, tras ser sorprendido con 278 dosis de cocaína y pasta base, además de más de 200.000 pesos en efectivo. Un hombre de 45 años fue detenido por Carabineros tras ser sorprendido con numerosas dosis de droga durante un patrullaje preventivo realizado en el sector alto de Yoyeo, en la comuna de San Antonio. El procedimiento se registró cerca de la 1 de la mañana con 15 minutos de este martes 11 de agosto, cuando funcionarios de la subcomisaría de Yoyeo fiscalizaron al sujeto mientras transitaba por la vía pública. Durante la revisión, Carabineros encontró entre sus vestimentas 145 envoltorios de clorhidrato de cocaína y 133 bolsas con pasta base, además de 200.000 pesos en dinero en efectivo. El hombre fue detenido por el delito de tráfico de drogas. Según informó la policía, el detenido mantiene antecedentes por delitos relacionados con tráfico, porte y consumo de drogas, además de registros de apropiación indebida y amenazas simples. El sujeto quedó a disposición del tribunal competente. Más de 5.000 personas participaron en la 13ª Feria del Libro de Villa Alemana, evento que cerró con la presentación del conocido productor del espacio Mea Culpa, Carlos Pinto, y que además contó con destacados invitados y diversas actividades culturales. Revisemos el detalle. La 13ª Feria del Libro de Villa Alemana finalizó con una multitudinaria presentación del periodista, escritor y director Carlos Pinto en el Teatro Municipal Pompeya, donde realizó la charla El Camino de las Bestias, título de su última novela. El evento reunió a más de 5.000 personas durante sus 3 jornadas y contó también con la participación de la astrónoma Tere Paneque y del creador de contenidos Joaquín Reynaud, conocido como Albo Lectura. Las actividades se desarrollaron principalmente en el Centro Cultural Gabriela Mistral y en el Teatro Municipal Pompeya. El alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, destacó la convocatoria y aseguró que la feria se consolida como uno de los principales espacios culturales de la comuna. Carlos Pinto, en tanto, valoró su primera participación en una actividad en Villa Alemana y destacó la posibilidad de generar un vínculo con el público a través de la literatura. La programación incluyó además cuentacuentos infantiles, obras de teatro, presentaciones literarias, talleres, estaciones de serigrafía y una veintena de stands. La organización destacó la diversidad de actividades y la participación de familias, niños y jóvenes durante las 3 jornadas. La Fiscalía Nacional Económica aprobó de manera pura y simple la asociación entre Codelco y Río Tinto para desarrollar un proyecto de producción y comercialización de carbonato de litio en el salar de Marincunga, en la región de Atacama. La operación contempla que Río Tinto adquiera el 49,9% de la sociedad SDM, actualmente perteneciente a Codelco, y que cuenta con concesiones mineras y permisos para explorar y explotar litio en la zona. Tras analizar los posibles efectos de la asociación, la FNE concluyó que la operación no reduciría sustancialmente la competencia ni generaría niveles de concentración superiores a los establecidos para el mercado del carbonato de litio.
El organismo también descartó riesgos relevantes derivados de la relegación entre ambas compañías y consideró las medidas vigentes para limitar el intercambio de información comercial sensible. Con esta aprobación, Codelco y Río Tinto podrán avanzar en el desarrollo conjunto del proyecto. El diputado por el Biobío, José Antonio Rivas, cuestionó las respuestas entregadas ante la Comisión Especial Investigadora de Codelco, que indaga discrepancias en el reconocimiento de producción y el pago de bonos. El parlamentario aseguró que se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. En ese sentido, Rivas afirmó que defender a Codelco también implica investigar lo que ocurre al interior de la estatal. Buscar la verdad es fundamental. Aclarar el pago de los bonos y los méritos de ese pago es también muy importante, sostuvo. Durante la sesión expuso la directora de Codelco, Tamara Agnit, cuyas respuestas fueron cuestionadas por el diputado. La comisión también escuchó al ex ejecutivo César Márquez, único sancionado en el marco de estos hechos. Rivas sostuvo que los antecedentes entregados por Márquez podrían abrir nuevas interrogantes respecto de las responsabilidades y de la decisión administrativa adoptada en su contra. Rivas anunció además que solicitará a la Comisión de Minería y Energía citar al ministro de Hacienda Jorge Quirós para que explique los efectos de la decisión del gobierno respecto de la capitalización de Codelco. El parlamentario aseguró que la comisión continuará investigando para esclarecer los procedimientos utilizados y establecer quiénes tuvieron responsabilidad de las discrepancias detectadas y en el pago de los bonos. Las noticias de la región de Valparaíso, de todo el país y del mundo te las comentamos acá en Pura Noticia PM. Nosotros hacemos un alto comercial y ya estamos de regreso. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Revisamos ahora las principales noticias internacionales. Colombia enfrenta una emergencia nacional tras el devastador terremoto que golpeó al oeste del país, mientras Estados Unidos anuncia ayuda para los damnificados. Además, Donald Trump eleva nuevamente la presión sobre Irán y ahora exige indemnizaciones a Teherán. En Europa, Italia y Dinamarca endurecen su discurso migratorio y plantean aumentar las deportaciones. El detalle de estas informaciones en el informe de Carmen Paz González. Hola, ¿cómo están? Momento de revisar lo que está ocurriendo en el mundo. Lo hacemos como siempre a través de puranoticia.cl. Y vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en Colombia, que enfrenta una emergencia nacional tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el oeste del país y que ha dejado más de un centenar de personas fallecidas y cientos de heridos. El movimiento tuvo su epicentro cerca del municipio de San José de Palmar, en el departamento del Chocó, y fue percibido en gran parte del territorio colombiano. Las autoridades lo calificaron como uno de los sismos más fuertes registrados en el país durante los últimos años. Los mayores daños se concentran en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, incluyendo ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales. Especialmente compleja la situación en la región cafetera, donde se reportan edificios derrumbados y severos daños en infraestructura. Equipos especializados continúan removiendo escombros y buscando posibles sobrevivientes, mientras las autoridades mantienen desplegados los servicios de emergencia para atender a los heridos y asistir a quienes perdieron sus viviendas. El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el gobierno apenas días antes de esta tragedia, aseguró que estará personalmente al frente de la emergencia y llamó a mantener la unidad nacional. El mandatario afirmó que el Estado concentrará sus esfuerzos en proteger la vida, atender a los damnificados y posteriormente iniciar la reconstrucción. Mientras avanzan las labores de rescate, comenzó también a movilizarse la ayuda internacional. Estados Unidos anunció recursos para financiar refugios temporales, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de daños y manifestó su disposición a continuar colaborando con Colombia. Por ahora los equipos de emergencia siguen trabajando en las zonas más golpeadas y las autoridades mantienen en evaluación la magnitud total de la catástrofe, que probablemente tendrá un aumento en la cifra de fallecidos y heridos. Y desde esta emergencia en Colombia vamos a pasar a Medio Oriente.
donde Donald Trump vuelve a elevar la presión sobre Teherán, esta vez incorporando una nueva exigencia para futuras negociaciones. Claro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a exigir a Irán el pago de indemnizaciones por las personas que, según Washington, han muerto o resultado heridas como consecuencia de acciones atribuidas a Teherán. Trump aseguró que ya ordenó a sus representantes incorporar formalmente esta demanda en cualquier futura negociación con las autoridades iraníes. La propuesta surge después de que, según el mandatario estadounidense, negociadores de Teherán plantearan recibir compensaciones por los daños provocados durante el actual conflicto militar. Y Trump respondió ampliando sus propias exigencias y sostuvo que Irán debería responder también por las consecuencias de sus actos en distintos conflictos de Medio Oriente, mencionando específicamente a Líbano, Siria, Yemen y, por supuesto, Gaza. Esta declaración suma así un nuevo punto de tensión a la compleja relación entre Washington y Teherán, mientras continúan las señales contradictorias respecto de eventuales conversaciones para contener la escalada. Y vamos a cerrar este recorrido por noticias internacionales que hacemos a través de puranoticia.cl en Europa, donde dos gobiernos de distinto signo político coinciden ahora en pedir un endurecimiento de las políticas frente a la inmigración irregular. Claro, las ministras de Italia, Giorgia Meloni, y Dinamarca, Mette Frederiksen, llamaron a endurecer la política migratoria europea y aumentar las deportaciones de personas que no tienen derecho a permanecer en el continente. Fue una declaración conjunta donde ambas mandatarias cuestionaron lo que calificaron como una inmigración descontrolada y sostuvieron que Europa tiene que adoptar medidas más estrictas frente al ingreso irregular. Entre sus propuestas se encuentra aumentar las expulsiones y avanzar en la creación de centros de repatriación ubicados en terceros países, además de explorar nuevas fórmulas para gestionar fuera de Europa a quienes no pueden permanecer legalmente en territorio comunitario. Meloni y Frederiksen también plantearon que quienes decidan establecerse legalmente en países europeos deben respetar los valores y normas de las sociedades que los reciben. La declaración se produce en momentos en que la política migratoria vuelve a instalarse con fuerza en el debate europeo, especialmente después de la reciente crisis registrada en Ceuta, que volvió a poner bajo presión el control de las fronteras exteriores del continente. Y con esta información dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales. Ahora nosotros vamos a revisar nuestra edición digital, que usted la puede revisar a través de nuestra página web de www.puranoticia.cl. En nuestro titular principal tenemos que duro golpe para Viña del Mar. No hubo interesados en licitación del casino de juegos. Por otro lado tenemos la verdadera historia tras el derrumbe de Avenida España. Informe de Serna Giomín fue clave para prolongar cierre hacia Viña del Mar. En otras informaciones tenemos que salida anticipada de líderes de oposición
marcó encuentro entre el presidente Kast y alcaldes de Valparaíso, O'Higgins y la región metropolitana. En otras lamentables noticias tenemos un fatal atropello en Villa Alemana. Niña de 9 años murió tras ser embestida por bus y Fiscalía indaga responsabilidad del conductor. Por último tenemos que el gobernador Mundaca acusa desconocimiento del subsecretario Venecián y lo apunta por tergiversar la realidad tras ayuda ganadera. Y antes de despedirnos revisamos nuevamente nuestros titulares. Duro golpe para Viña del Mar. No hubo interesados en licitación del casino de juegos. Libertad quedó el chofer que protagonizó el fatal atropello a una niña de 9 años en Villa Alemana. La verdadera historia tras el derrumbe de Avenida España. Informe de Serna Giomín fue clave para prolongar cierre hacia Viña del Mar. Gobernador Mundaca acusa desconocimiento del subsecretario Venecián y lo apunta por tergiversar la realidad tras ayuda ganadera. Salida anticipada de líderes de oposición marcó el encuentro entre el presidente José Antonio Kast y alcaldes de Valparaíso, O'Higgins y de la región metropolitana. Incendio consume al menos una vivienda en el sector de Santa Julia de Viña del Mar. Auto termina sobre el capó de otro tras violenta colisión en el centro de Viña del Mar. Ley Naín Retamal 2.0. Cámara despacha proyecto que extiende legítima defensa privilegiada a funcionarios de Franco. Tribunal reconoce vulneración de derechos de Sol Millacura tras denunciar acoso laboral contra el ex seremi de Salud de Valparaíso. Gobierno decreta emergencia preventiva desde Arica a Coquimbo ante un nuevo sistema frontal. Y hasta acá llegan las informaciones preparadas por nuestro equipo de prensa de puranoticia.cl. Nos ves en televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Esto fue Pura Noticia PM, las noticias de la tarde como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.